La historia de la civilización es de cierto modo, la de la ingeniería. Un extenso y dificultoso esfuerzo para lograr que la naturaleza trabaje en armonía con hombre. Los primeros individuos utilizaron ciertos principios de la ingeniería con la finalidad de conseguir sus alimentos, pieles y construir armas de defensa como hachas, puntas de lanzas, martillos entre otros. Sin embargo, el desarrollo de la ingeniería como tal, se dio con la revolución agrícola. Esta surge cuando el hombre cambia de una existencia nómada a otra en un lugar más o menos fijo para cultivar productos y criar animales comestibles. Los egipcios crearon algunas de las obras más grandiosas de la ingeniería de todos los tiempos, por ejemplo el muro de la ciudad de Memphis. Esta antigua ciudad fue la capital de Egipto y se encontraba a 19 kilómetros, aproximadamente, al norte de donde está situado el Cairo en la actualidad. De todas las pirámides, la del faraón Keops fue la mayor. La Gran Pirámide, como se le conoce ahora, tenía 234 metros por lado en la base cuadrada y originalmente medía 146,3 metros de altura. Contenía unos 2,300,000 bloques de piedra, de cerca de 1,1 toneladas en promedio. Teniendo en cuenta el conocimiento limitado de la geometría y la falta de instrumentos de ese tiempo, fue una proeza notable. Estas estructuras masivas de ingeniería solo son superadas por la Gran Muralla China, entre las obras de la antigüedad. Además de las pirámides, los egipcios construyeron diques, canales y sistemas complejos de irrigación. Cuando la tierra de regadío era más alta que el nivel del río, utilizaban un dispositivo denominado cigüeñal shaduf para elevar el agua hasta un nivel desde el cual se dirigía hacia la tierra. El aparato consiste en una cubeta unida mediante una cuerda al extremo largo de un palo apoyado, con un contrapeso en su extremo corto. El operador hacía fuerza en el contrapeso para levantar la cubeta y balancear el palo sobre su fulcro. Lo que parece sorprendente hoy día es que muchos de esos antiguos dispositivos sigan en uso cotidiano en Egipto. Otra gran cultura que floreció es Mesopotamia, tierra entre ríos, llamada así por los griegos debido a su posición geográfica, al norte de Irán, entre los ríos Tigris y el Éufrates. Los asirios fueron los primeros en emplear armas de hierro. Los asirios también inventaron la torre de asalto, que se convirtió en una pieza estándar del equipo militar durante los 2000 años siguientes, hasta que la invención del cañón la hizo obsoleta. Alrededor de 2,000 ADJC, también lograron un avance significativo en el transporte. Aprendieron que el caballo se podía domesticar y servía para cabalgar, lo que les produjo una ventaja militar considerable. Inventaron la caballería. Los griegos de Atenas y Esparta no se destacaron por su creatividad e inventiva, sino por el desarrollo de ideas. Su mayor aporte fue descubrir que la naturaleza tiene leyes generales de comportamiento. El primer ingeniero reconocido en el mundo griego fue Piteos, constructor del mausoleo de Halicarnaso, quien combinó allí tres elementos: el pedestal elevado de la columna, el templo griego y el túmulo funerario egipcio. Arquímedes, quien dirigió la construcción de esas antiguas estructuras, no tenían un título que se pudiera traducir como ingeniero. Se les llamaba arquitecton, que quiere decir el que había cumplido un periodo como aprendiz en los métodos estándar de construcción de edificios públicos. La mecánica fue el primer texto conocido de ingeniería. Aquí se estudiaban conceptos fundamentales de la ingeniería como la teoría de la palanca. También contiene un diagrama que ilustra un tren de 3 engranes, mostrados como círculos, lo que constituye la primera descripción conocida de engranajes. Es más probable que estos no tuvieran dientes, por lo que tuvo que ocurrir mucho deslizamiento antes de que se conociera la ventaja de los dientes y la manera de producirlos. La mecánica fue el primer texto conocido de ingeniería. Aquí se estudiaban conceptos fundamentales de la ingeniería como la teoría de la palanca. También contiene un diagrama que ilustra un tren de 3
Engranes, mostrados como círculos, lo que constituye la primera descripción conocida de engranajes. Es más probable que estos no tuvieran dientes, por lo que tuvo que ocurrir mucho deslizamiento antes de que se conociera la ventaja de los dientes y la manera de producirlos. Los ingenieros romanos tenían más en común con sus colegas de las antiguas sociedades de las cuencas hidrográficas de Egipto y Mesopotamia, que con los ingenieros griegos, sus predecesores. Los romanos utilizaron principios simples, el trabajo de los esclavos y tiempo, para producir extensas mejoras prácticas para el beneficio del Imperio Romano. En comparación con las de los griegos, las contribuciones romanas a la ciencia fueron limitadas. Sin embargo, sí abundaron en soldados, dirigentes, administradores y juristas notables. Los acueductos romanos se construyeron siguiendo esencialmente el mismo diseño, que usaba arcos semicirculares de piedra montados sobre una hilera de pilares. Cuando un acueducto cruzaba una cañada, con frecuencia requería niveles múltiples de arcos. Uno de los mejor conservados de la actualidad es el Pont du Gard en Nimes, Francia, que tiene 3 niveles. El nivel inferior también tenía una carretera. Otro gran triunfo de la construcción pública durante este periodo fue el Coliseo, que fue el mayor lugar de reunión pública hasta la construcción del Palais Boulle en 1914. Los ingenieros romanos aportaron mejoras significativas en la construcción de carreteras, principalmente por 2 razones. Una, que se creía que la comunicación era esencial para conservar un imperio en expansión, y la otra, porque se creía que una carretera bien construida duraría mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento. Se sabe que las carreteras romanas duraban hasta 100 años antes de que necesitaran reparaciones mayores. Una innovación durante este periodo fue la invención del alumbrado público en la ciudad de Antioquía, aproximadamente hacia el año 30 DDJ. La caída de Roma es sinónimo del fin de los tiempos antiguos. En su mayor parte, la ingeniería romana era civil, especialmente en el diseño y construcción de obras permanentes tales como acueductos, carreteras, puentes y edificios públicos. Una excepción fue la ingeniería militar, y otra menor, por ejemplo, la galvanización. La profesión de architectus era respetada y popular. En efecto, Druso, hijo del emperador Tiberio, era arquitecto. Ingeniería oriental. Después de la caída del Imperio Romano, el desarrollo ingenieril se trasladó a la India y China. Los antiguos hindúes eran diestros en el manejo del hierro y poseían el secreto para fabricar buen acero desde antes de los tiempos de los romanos. El sistema numérico indio, que desde entonces hemos llamado números arábigos. La Gran Muralla de China, la cual medía de distancia de un extremo a otro del muro aproximadamente 240 kilómetros, de altura aproximadamente 10 metros y 8 metros de espesor en la base, y se reduce hasta aproximadamente 5 metros en la parte superior. A lo largo de esta parte corre un camino pavimentado. Primera generación, 1950-1959. En esta generación se caracteriza por la construcción de máquinas, válvulas y programación en lenguaje máquina. Esta etapa abarca la década de 1950. Segunda generación, 1959-1964. Aparece por primera vez la aplicación del transistor, los sistemas operativos, los lenguajes de alto nivel y los discos magnéticos. Estas computadoras eran un poco más pequeñas, con más capacidad de memoria que las anteriores, y con menos costo, por nadie sabía con precisión para qué pudieran ser útiles. La forma de comunicación con estas nuevas computadoras es mediante lenguajes más avanzados que el lenguaje de máquina, y que reciben el nombre de lenguajes de alto nivel o lenguajes de programación. Tercera generación, 1964-1975. Esta generación marca la aparición de circuitos integrados.
Las computadoras de la tercera generación surgieron con el desarrollo de los circuitos integrados, pastillas de silicio, en las cuales se colocan miles de componentes electrónicos, en una integración en miniatura. Las computadoras se hicieron más pequeñas, más rápidas, desprendían menos calor y eran energéticamente más eficientes. Cuarta generación, 1975 a 1980. Surge el microprocesador y la aplicación de la informática a través de datos, imagen, las telecomunicaciones y la robótica. Quinta generación y la inteligencia artificial, 1980-1989. En esta generación se pretende integrar el software con el hardware. Se desarrolla el software y los sistemas que se manejan las computadoras. Se desea alcanzar el nivel de comunicarse con la computadora mediante lenguaje natural y no los de códigos o lenguajes de control especializados. También lograr un procesamiento paralelo mediante arquitectura y diseños especiales, circuitos de gran velocidad, así como manejo de sistemas de inteligencia artificial, funcionando con superconductores y fibras ópticas, como también con pantallas de tercera dimensión, sonido estéreo y colores más claros. Sexta generación, 1990 hasta la fecha. Las computadoras de esta generación cuentan con arquitecturas combinadas paralelo/vectorial, con cientos de microprocesadores vectoriales trabajando al mismo tiempo. Se han creado computadoras capaces de realizar más de 1 millón de millones de operaciones.